Tecnológico de Tijuana. Mi nombre es Alma Lidia Jiménez Morales, número de control 2321-0922. Materia control estadístico, semestre cuarto, grupo Y, 4Y. Actividad 1, unidad 4, planes de muestreo de aceptación. Profesor Juan Morales, Tijuana, Baja California, 24 de noviembre del 2024. Unidad 4, planes de muestreo de aceptación. 4.1, conceptos básicos del muestreo de aceptación. 4.2, uso de tablas de muestreo. 1000 STD, 414, 105D y double roaming. 4.21, plan de muestreo de aceptación para atributos y 4.2, plan de muestreo de aceptación para variables. Vamos a ver conceptos básicos del muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación es un método estadístico que se utiliza para evaluar la calidad de un lote de productos o servicio determinado si un lote cumple con los estándares de calidad establecidos. Procedimiento mediante el cual se puede decidir si aceptar o rechazar un lote de productos de acuerdo con ciertas especificaciones de calidad. Se aplica en la inspección de materias primas, productos semielaborados y otros componentes para determinar si estos cumplen con el nivel de calidad mínimo exigido. Ejemplo: un fabricante de ropa utiliza el muestreo de aceptación para evaluar la calidad de un lote de camisas antes de enviarlas a los clientes. Otro ejemplo podría ser un laboratorio que utiliza un muestreo de aceptación para evaluar la calidad de los medicamentos antes de lanzarlos al mercado. El propósito no es estimar la calidad, sino juzgar los lotes. Cuando se recibe un lote de materia prima o cualquier otro componente, existen tres opciones: aceptarlo sin inspección, inspección al 100% o muestreo de aceptación. La inspección por muestreo consiste en revisar o inspeccionar solo una parte, es decir, una muestra del material cuya calidad se desea verificar. Permite tomar decisiones sobre si la calidad del material es adecuada o no, con riesgos de error que se pueden fijar de antemano y con un esfuerzo de inspección mucho menor que el requerido, cuando la inspección se realiza al 100%. La inspección al 100% no produce resultados necesariamente más seguros que una inspección por muestreo. En la inspección al 100% también se producen errores, ya sea por fatiga del inspector o en general, por confiar más en la calidad de inspección que en la calidad de la misma. El aumento de la cantidad del material sometido a revisión no exige aumentar en la misma proporción el tamaño de la muestra a inspeccionar. El muestreo de aceptación es útil cuando la prueba es destructiva. Es muy alto el costo de inspección o consume mucho tiempo. También es útil cuando el número de artículos a inspeccionar es muy elevado. Cuando el error cometido en una inspección 100% puede ser mayor que el cometido en un muestreo de aceptación. Cuando el historial de calidad del proveedor es bueno. La diferencia entre el muestreo de aceptación y el muestreo de rechazo, donde nos dice que el muestreo de aceptación se utiliza para evaluar la cantidad de un lote de productos o servicios, y el muestreo de rechazo se utiliza para evaluar la calidad de un lote de productos o servicios que no cumplen con los estándares de calidad establecidos. Las ventajas y desventajas del muestreo de aceptación son:
Como ventajas tenemos que es menos costoso, que el menor manejo del producto se reduce en daños, que se pueden aplicar cuando las pruebas son destructivas, cuando hay menos personal implicado en la inspección. Las desventajas del muestreo de aceptación es que se pueden rechazar los lotes buenos y aceptar lotes malos, aún con promedios defectuosos P bajos. Cuando se requiere una serie de cálculos y documentación que no son necesarias en una inspección al 100%. La importancia del muestreo de aceptación. Tiene como objetivo garantizar que se cumplan las especificaciones de calidad y los estándares definidos en los productos. Este método puede ejecutarse en diferentes situaciones, en donde exista una persona que produce o que consuma. Es importante saber que el muestreo de aceptación se utiliza para saber si un producto es rechazado o aceptado. Sin embargo, no mejora su calidad, solamente se encarga de que se cumplan algunas especificaciones previamente decididas. Los planes de muestreo. Planteamiento que indica que el tamaño muestral que hay que utilizar y los criterios de aceptación o de rechazo correspondientes para juzgar el lote. Aquí tenemos los tipos de muestreo. El muestreo de aceptación por variables y el muestreo de aceptación por atributos, de los cuales se derivan el plan de muestreo simple, el plan de muestreo doble, el plan de muestreo múltiple por lotes y el plan de muestreo simple secuencial. Los tipos de planes de muestreo. El plan de muestreo simple se toma una muestra de número de unidades y se determina el destino del lote en base a la información contenida en la muestra. Ejemplo, tomar una muestra del tamaño 80, que sería el número de unidades. Y si hay más de 6 artículos defectuosos, que es el C, se rechaza el lote. Eso es un plan de muestreo simple. Ahora vamos a ver el plan de muestreo doble, que es el que involucra las decisiones de aceptar o rechazar o tomar una segunda muestra para decidir si la diferencia de la primera muestra en que la calidad del lote es suficientemente buena. El lote se acepta si la indiferencia nos dice que la calidad es muy pobre y el lote se rechaza. Aquí tenemos una imagen donde aquí tenemos inspeccionar una muestra aleatoria del tamaño número 1 y contar el número de defectuosos de 1. Aceptar el lote o rechazar el lote. Donde vemos que de 1, si es mayor o igual a C1, se puede aceptar. Si es menor o igual a C1, se puede rechazar. Aquí podemos ver que si es mayor a C2, se rechaza el lote. Inspeccionar una muestra aleatoria del tamaño N2 y contar el número de defectos del D2. Aceptar el lote o rechazar el lote. D1 más D2, si es menor, es igual a C2. Y D1 más D2, si es mayor a C2, se rechaza el lote. Ahora vamos a ver el plan de muestreo múltiple por lotes, que es una extensión del concepto de muestreo doble, en el que se pueden necesitar más de 2 muestras para llegar a una decisión acerca del lote. Los tamaños muestrales pueden ser menores que un muestreo simple o doble, pero es más complicado de llevar a cabo.
Ahora tenemos el plan de muestreo simple secuencial. Es donde se selecciona un artículo a la vez y si el número de defectos es mayor que el límite superior, se rechaza. Si es menor que el límite inferior, se acepta. Y si esta está entre ambos límites, se toma otra unidad, o sea, se vuelve a hacer otro muestreo, como lo podemos ver aquí. Plan de muestreo secuencial. Aquí tenemos la línea central, donde nos dice que aquí tenemos, acá la parte de acá es el límite inferior, límite superior. Y en la parte de arriba sería el límite inferior. Donde nos está diciendo que si el número de defectos es mayor que el límite superior, aquí, esa es la línea central, el límite superior es acá arriba, entonces si es mayor, se rechaza, aquí dice zona de rechazo. Si el límite inferior es menor, se acepta. Aquí vemos que está la línea central, el límite inferior es la parte de abajo. Entonces, si vemos que es menor, es una zona de aceptación. Construcción de la curva. Característica de operación. Una curva se puede desarrollar determinando la probabilidad de aceptación de varios valores de calidad al recibir P. La probabilidad de aceptación es la probabilidad de que un número de unidades defectuosas en una muestra sea igual o menor que el número de aceptación para el plan de muestreo. Se tienen tres distribuciones que se pueden usar para encontrar la probabilidad de aceptación: hipergeométrica, binomial y de Poisson. Cuando se cumplen sus suposiciones, es preferible la distribución de Poisson debido a la facilidad de los cálculos. La distribución de Poisson conduce a una buena aproximación para el muestreo de aceptación cuando el tamaño de la muestra es por lo menos 16. El tamaño del lote es al menos 10 veces el tamaño de la muestra y P es menor que 0.1. La función de distribución Poisson según se aplica al muestreo de aceptación, como aquí lo podemos observar en esta imagen, el plan de muestreo y el nivel de calidad aceptable, donde es 1.5, es la primera línea que tenemos aquí, el de 2.5 es la segunda curva que se ve aquí, y la tercera es 4.0%, que es esta de acá. 4.2. Uso de la tabla de muestreo 1000 STD, 414, 105D y double roaming. El Military Standard. El estándar que provee planes de muestreo de aceptación por atributos basado en especificar un nivel de calidad aceptable. Para diseñar planes 1000 STD 105E se usa principalmente el nivel de calidad aceptable, que son las siglas NCA. El estándar prevé 26 valores, que es el porcentaje, diferente por el NCA, que sería el nivel de calidad aceptable. 16 de ellos, que van al 0.010 al 10%, están enfocados a porcentajes de defectos y los otros 10 se van desde 15 hasta 1000 defectos por cada 100 unidades. El estándar ofrece 3 procedimientos de muestreo: el simple, el doble y el múltiple.
tecnología. Para cada plan de muestreo se prevé inspección normal, severa o reducida. Inspección normal se implementa al iniciar el esquema de muestreo de acuerdo con el 1000 STD 110 e inspección severa. Se establece que el esquema 1000 estándar 105E cuando el proveedor ha tenido un mal desempeño en cuanto a la cantidad y calidad convenida, inspección reducida. Se utiliza cuando el esquema 1000 estándar 105, cuando el proveedor ha tenido un buen comportamiento en cuanto a la calidad. Para obtener los planes de muestreo en 1000 STD 105 se procede de acuerdo con los siguientes pasos. Primero es determinar el tamaño del lote, especificar el nivel de calidad aceptable, escoger el nivel de inspección, usualmente el nivel 2, que puede ser cambiado si la situación se justifica. Dada información anterior, en la tabla se encuentra la letra código correspondiente para el tamaño de la muestra. Determinar el tipo de plan de muestreo a ser usado: simple, doble o múltiple, de acuerdo con la letra código en el nivel de calidad aceptable. En la tabla se especifican los planes simples para la inspección normal. En la tabla del plan simple para la inspección severa y en la tabla de plan de inspección reducida. El muestreo de aceptación por variables. 1000 estándar 414 es el tipo de planes que se toma en una muestra aleatoria del lote y a cada unidad de la muestra se le mide una característica de calidad de tipo continuo. Puede ser la longitud, el peso, el espesor, etc. En este contraste por el muestreo de atributos, el objetivo no es clasificar a cada unidad como defectuosa o no, sino solo registrar la medición de cada pieza. Después de ello, y con base a las mediciones, se calcula un índice estadístico que, de acuerdo con su valor, se aceptará o rechazará todo el lote. Para diseñar un plan de muestreo por variables para el control de la proporción de artículos que no cumplen con especificaciones, es necesario que la variable o característica de calidad que se mide al producto tenga especificaciones que deba cumplir. En la figura siguiente que se muestra una característica de calidad X con distribución normal, con media y la desviación estándar, que se debe estar en la especificación inferior y superior. El área bajo la curva a la izquierda y el representa la proporción de artículos. El pi tiene el valor menor que él, mientras que el es la proporción de unidades que exceden al S. Es evidente que la magnitud de la proporción de defectos P es igual a pi más PS depende de los valores de la media y la desviación estándar. Pasos para diseñar un plan 1000 estándar 414. Es determinar el tamaño del lote, especificar el nivel de calidad aceptable, escoger el nivel de inspección. En tanto mayor sea el nivel de inspección, más estricto es el plan. Encontrar la letra código del tamaño de la muestra. De acuerdo con la letra código y el nivel de calidad aceptable, se busca el plan simple para la inspección normal, que consiste en un tamaño de la muestra N y el valor M, que es el porcentaje máximo de defectos tolerado en el lote.
En la misma tabla, partiendo del nivel de calidad aceptable que están en la parte inferior, se encuentra el plan que se emplearía bajo inspección severa, cuando sus correspondientes valores N y M nos dice que seleccionar de manera aleatoria cada muestra del tamaño N y cada pieza que ésta se le mide la característica de calidad, con los datos obtenidos para calcular la media X y la desviación estándar muestral, que sería la S. De los dos siguientes índices, de acuerdo con el tipo de especificaciones que tenga la característica de calidad, calcular a uno o a ambos, o sea, calcular la media o la desviación estándar. Estimar la proporción de las unidades defectuosas en el lote. Decisión de aceptación o rechazo para variables solo con especificación inferior. Aceptar el lote si pi es menor o igual al valor de m. En caso contrario, es rechazar. Para variables solo con especificación superior, aceptar el lote si ps es menor o igual que m. En caso contrario, sería rechazarlo. Para variables de doble especificación, aceptar el lote si la suma del porcentaje inferior más que el superior, P es igual a pi, más PS es menor o igual a M. En caso contrario, rechazar el lote. Los planes de muestreo doble roaming dice que se trata de un nivel de calidad límite, el NCL, o el porcentaje de efectivo tolerado en el lote, que es el PDTL, y el límite de calidad promedio de la salida, que sería el LCPS. Cada uno de estos índices existen tablas para diseñar planes de muestreo simple y doble. Los planes doble roaming solo se aplican a programas de muestreo de aceptación, en donde los lotes rechazados se inspeccionan al 100% y los artículos de defectos encontrados en ellos son sustituidos por unidades buenas. Aquí tenemos una tabla de muestreo doble roaming donde tenemos el tamaño del lote, donde la tabla de inspección por muestreo sencillo de doble roaming tasa en el nivel de calidad límite, que es de 1.0%. Ahora vamos al plan de muestreo de aceptación por atributos. El plan de muestreo de aceptación por atributos consiste en extraer de forma aleatoria una muestra de lote y clasificar cada unidad de acuerdo con sus características, tanto aceptables como defectuosas. Si los productos son iguales o menores que un número previamente establecido, el lote es aceptado. Si es mayor, será rechazado. Este tipo de muestreo permite determinar cuántos elementos examinar y cuántos defectos son permitidos en una muestra. Para ello debemos elegir una cierta muestra al azar de determinada magnitud n, o sea, de diferente número. Y tenemos que ver si la muestra posee y tiene valor C, piezas con defecto. Si es así, tenemos que devolver o rechazar todo el lote del producto. N nos dice que es la medida o magnitud de nuestra muestra y C es la cantidad mayor de piezas defectuosas que debemos aceptar dentro de un determinado lote. NCA significa nivel de calidad aceptable y el PDTL es el porciento defectuoso tolerante por el lote.
Ahora vamos a explicar cada uno de ellos lo que es el NSA. El NSA es el porcentaje que representa mayor de piezas defectuosas que pueden aceptar un cierto fabricante dentro de su proceso de fabricación. También es lo que podemos considerar como el porcentaje de piezas defectuosas en cierto lote que se estiman correctos dentro de lo que viene siendo una media si en nuestro proceso se encontrara con la calidad antes mencionada. Casi todos los lotes deberíamos aceptarlos, que sería el nivel de calidad aceptable. Ahora vamos con el PDTL, que es el porcentaje de muestra de los defectos tolerantes dentro de un lote, el cual nos muestra el porcentaje mayor de piezas defectuosas que recibirá alguno de nuestros clientes cuando se hace su respectiva compra. Ahora bien, si la cantidad de piezas defectuosas de nuestro proceso se encontraran cercanas al PDTL, lo que podremos hacer es rechazar casi todos los lotes por encontrarse cerca del PDTL, o sea, del porcentaje de nuestra muestra o el porcentaje de defectos tolerantes. Eso es el PDTL. El plan de muestreo de aceptación por atributos se toma una muestra aleatoria de un lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos se compara entonces con el número permisible establecido en el plan y se toma una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una de las normas utilizadas para este procedimiento es la norma militar 105, la cual se explica a continuación. En las tablas se incluyen tres clases de muestreo: el sencillo, el doble y el múltiple. Para el empleo de estas tablas es necesario conocer: A. El tamaño del lote que se presente a inspeccionar. El B es la protección por nivel de calidad aceptable, que sería el NSA, que se desea para el material considerado. Las tablas en cuestión indican el tamaño de la muestra requerida y el número de defectos que se pueden permitir en ese tamaño de la muestra. Si la muestra no contiene un número mayor de defectivos que lo que se puede permitir, el lote puede ser rechazado o bien inspeccionado al 100%. Sin embargo, si se trata de mantener un determinado valor del nivel de calidad aceptable, no se requiere una inspección al 100% de los lotes que se hayan rechazado. También estas tablas indican cómo debe usarse la inspección reducida, normal o severa. El criterio para la decisión se relaciona a la magnitud promedio estimado del proceso. Se debe instruir al personal de la fábrica que vaya a emplear estas tablas sobre la forma de seleccionar sus muestras. Selección al azar. El sentido común indica que para una muestra se fiel representativa de la calidad desconocida de un lote, se necesita que las unidades que formen esa muestra se elijan sobre la totalidad del lote. En consecuencia, las piezas de la muestra deben ser seleccionadas en tal forma que la unidad del lote tenga la misma oportunidad de ser elegida. En un lote homogéneo, siempre que sea posible, el lote del cual se debe seleccionar la muestra consistirá en artículos hechos bajo las mismas condiciones de manufactura y que provengan del mismo origen de fabricación.
La inspección puede efectuarse en el destino de entrega del producto o en el lugar de producción o suministro. Puede usarse para fines de aceptación en las diversas etapas de la fabricación o de la terminación del producto. Uno de los conceptos que maneja esta norma es el nivel de calidad aceptable, el cual es NCA. En los sistemas de muestreo para la aceptación se emplean muchos los términos defectivo y defecto. En las unidades defectuosas es la que no cumple con las especificaciones de algún aspecto, o sea que tiene uno o más defectos. Un defecto es la falta de conformidad con alguna especificación. Tenemos aquí un ejemplo de la creación de un plan de muestreo de aceptación por atributos. Dice, un representante de un departamento de ventas compra bolígrafos de un proveedor para obsequiar en eventos comerciales. Cada envío de bolígrafos tiene un tamaño de lote de 5,000 bolígrafos. El representante de ventas desea implementar un plan de muestreo, de forma que todo el lote de bolígrafos se acepte o rechace. El representante de ventas y el proveedor conviene en que el AQL para el plan de muestreo es de 1.5% y el RQL es el 10%. Vamos a ir a hacer nuestro muestreo de aceptación por atributos y nos vamos a ir a nuestro programa Minitab para realizar nuestro ejercicio. Ya estamos aquí en nuestro programa Minitab y vamos a realizar nuestro ejercicio donde vamos a irnos a estadísticas, herramientas de la calidad, nos vamos a ir donde dice muestreo de aceptación por atributos. Aquí en muestreo de aceptación por atributos nos da crear un plan de muestreo o comparar planes de muestreo definidos por el usuario. Aquí vamos a crear un plan de muestreo. En el tipo de medición aparece el que dice pasa o no pasa, defectuosos o número de defectos. Nosotros lo que queremos es el de pasa o no pasa. En las unidades de nivel de calidad, aquí viene el porcentaje de defectuosos, la proporción de defectuosos y los defectuosos por millón. Nosotros vamos a seleccionar el de porcentaje de defectuosos. En el nivel de calidad aceptable, que es el AQL, el ejercicio nos decía que era de 1.5. El nivel de calidad rechazable nos decía que era 10. El riesgo del productor alfa es de 0.05, ese ya lo tiene por default, y el riesgo del consumidor, que es el beta, es 0.10. Ahora dice aquí, el tamaño del lote sería de 5,000 y le vamos a dar OK. Y aquí tenemos nuestro muestreo de aceptación por atributos. Aquí podemos observar el porcentaje defectuoso en el lote. Aquí nos dice que el tamaño de la muestra es 52 y el número de aceptación es igual a 2. Aquí vemos lo que es la curva de calidad saliente promedio y aquí vemos el porcentaje defectuoso en el lote. Aquí el tipo de medición es el de pasa o no pasa. La calidad del lote en porcentaje de elementos defectuosos nos dice que el tamaño del lote es de 500 y utilizar la distribución binomial para calcular la probabilidad de aceptación, donde aquí tenemos que el método es el nivel de calidad aceptable, que es el AQL, que es de 1.5, y el riesgo del producto alfa, que es de 1.05. El nivel de calidad rechazable, que es el RQL
o LTPD es de 10 y el riesgo del consumidor beta es de 0.1. Tenemos aquí que el tamaño de la muestra es de 52 y el número de aceptación es 2. Aceptar el lote si los elementos defectuosos en la muestra de 52 es menor de 2. De lo contrario, rechazarlo. Nos dice aquí que el porcentaje de elementos defectuosos, que es 1.5 y 10, la probabilidad de aceptación desde 0.957. La aceptable y la rechazable es de 0.097. Y pues aquí tenemos nuestro ejercicio. Esta es nuestra evidencia del ejercicio que acabamos de realizar en Minitab. Ahora tenemos el 4.2, plan de muestreo de aceptación por variables. Nos dice aquí, introducción al muestreo para la aceptación por variables. Es un método de muestreo de aceptación de lotes por variables. La norma se señala mediante valores numéricos del nivel de calidad de aceptación que van desde 0.10% hasta el 10% y contempla el uso de inspección normal, rigurosa y restringida. El tamaño de las muestras es función del tamaño del lote y del nivel de la inspección. Este tipo de planes se toma una muestra aleatoria del lote y a cada una de las muestras se le mide con características de calidad aleatoria del lote, peso, longitud, etc. Con las mediciones se calcula un estadístico que en general está en función de la media y la desviación estándar muestral. Dependiendo del valor de este estadístico, al compararlo con un valor permisible, se aceptará o rechazará todo el lote, es decir, el riesgo del fabricante o del consumidor. El muestreo de aceptación por variables se aplica cuando las características objeto de inspección es una variable o capaz de ser convertida según a una escala variable. También se aplica cuando la inspección por atributos es muy costosa y los ensayos son destructivos. También la podemos utilizar cuando la inspección por atributos no brinda suficiente información sobre la calidad del producto o se tarda mucho tiempo. Tenemos aquí las ventajas del muestreo por variables y las desventajas por muestreo de variables. Como ventaja se dice que se pueden utilizar muestras más pequeñas, se puede valorar el grado de cumplimiento de no conformidad con una especificación dada, lo que es importante cuando hay un margen de seguridad en las especificaciones del diseño. Se puede detectar mejor los errores de medición en menor tiempo. Brindan un mejor sustento para evaluar el historial de calidad a la hora de tomar decisiones de aceptación, pues se obtienen más información sobre el lote que con el número de defectos. También otra ventaja son las mediciones de una característica de calidad proporcionan más información sobre el lote que el número de defectuosos y que se requiere un tamaño muestral más pequeño que el muestreo de atributos. Esas son las ventajas del muestreo por variables. Ahora vamos a ver las desventajas del muestreo por variables, donde nos dice que la mayor es que solo puede aplicarse para la aceptación o rechazo de una característica sometida a inspección, lo que implica hacer un plan de muestreo para cada una. También otra desventaja que es necesario verificar que la variable medida se ajuste a una distribución. También implica mayores costos, hay que emplear personal más cualificado
y equipos de medición muchas veces más costoso. También otra desventaja es que se asume una distribución normal para la característica de la calidad y que debe usar un plan de muestreo para cada característica de la calidad. Tenemos los procedimientos de inspección, que existen dos tipos generales de procedimientos de muestreo por variable: los planes que controlan la fracción defectuosa del lote y los planes que controlan un parámetro del lote defectuoso o de proceso. El método de M y el método de K. El método de M se toma una muestra y en cada unidad de la misma se mide la característica de la calidad que se pretende controlar. Se estiman los parámetros poblaciones, media y desviación estándar. Se calcula la proporción de elementos fuera de las especificaciones establecidas, o sea, del límite superior, límite de tolerancia superior y límite de tolerancia inferior. Lo cual aquí dice que la proporción porque de la media es menor al límite de tolerancia inferior más la proporción del límite cuando la media es mayor al límite de tolerancia superior, lo cual todo eso sea menor a la M sobre 100, donde M es el valor máximo que está dispuesto a tolerar el comprador. Donde la media de las medias de la muestra y la desviación estándar de la muestra. Se acepta el lote si la relación se cumple, si no se rechaza. Aquí tenemos el muestreo por variables, el límite de tolerancia y el límite de tolerancia superior y el inferior. Tenemos la zona de rechazo y tenemos la zona de rechazo. Tenemos aquí el límite de dos límites de tolerancia. Ahora tenemos el método de K, que es un procedimiento alternativo cuando las especificaciones es unilateral. Consiste en estimar la distancia de la media al límite de tolerancia tomando como la medida la desviación típica. Cuando se aceptan lotes si esta distancia es mayor que un cierto valor K fijado previamente. Aquí tenemos el muestreo por variables de un solo límite de tolerancia. Si se dan cuenta, aquí solo tenemos la zona de rechazo y el límite de tolerancia. Tenemos aquí el nivel de calidad aceptable, nada más. Tenemos aquí el ejemplo de creación de un plan de muestreo de aceptación por variables. Nos dice que un ingeniero de manufactura recibe envíos semanales de segmentos de tubería de plástico de 2 pulgadas para un proceso de ensamblaje. El tamaño del lote es de 2.500. El ingeniero decide implementar un plan de muestreo para verificar el grosor de la pared de la tubería. La especificación inferior del grosor de la pared de los tubos es de 0.09 pulgadas. El ingeniero y el proveedor convienen en que el nivel de calidad aceptable es de 100 defectos por millón y el nivel de calidad de rechazo es de 300 defectos por millón. Vamos a ir a realizar nuestro ejercicio, nuestro ejemplo en el programa Minitab. Aquí en nuestro programa Minitab y vamos a realizar un muestreo de aceptación por variables. Nos vamos a ir aquí a estadísticas, a herramientas de la calidad y vamos a buscar muestreo de aceptación por variables. Aquí nos da dos opciones: crear, comparar y aceptar o rechazar lote. Aquí vamos a crear y comparar. Nos vamos a ir
En unidades para nivel, aquí crear un plan de muestreo, le vamos a dar ahí, y aquí en unidades para niveles de calidad tenemos aquí dos opciones, porcentaje de defectuosos y la proporción de defectuosos. Nos vamos aquí a darle porcentaje de defectuosos. Ahora nos vamos a ir en unidades de niveles de calidad a defectuosos por millón. El nivel de calidad aceptable le vamos a poner 100. El nivel de calidad rechazable le vamos a poner 300. Aquí el riesgo del productor alfa, ese va a quedar igual que es el del DFAO, el 0.05. El riesgo del consumidor beta también va a quedar con 0.010. En especificaciones inferior, aquí nos dice que es de 0.09. En la superior no lo tenemos y la desviación estándar histórica le vamos a poner que es de 0.025 y el tamaño de lote es de 2500. 0.25, el tamaño del lote aquí es de 2500. Le damos OK y aquí tenemos nuestra gráfica de muestreo de aceptación por variables. Aquí podemos ver los defectos por millón en el lote, los elementos por millón en el lote entrante y los defectos por millón en el lote. La curva de inspección. Aquí nos dice que el tamaño de la muestra es de 104 y la distancia crítica es de menos 3.55750. El muestreo de aceptación por variables, crear, comparar, dice que la calidad del lote en elementos defectuosos por millón. El método es límite de especificación inferior es de 0.09. La desviación histórica estándar es de 0.025. El tamaño del lote es de 2500. El nivel de calidad aceptable es de 100 y el riesgo de productor alfa es de 0.05. El nivel de calidad rechazable es de 300 y el del consumidor beta es de 0.01, donde el tamaño de la muestra es de 104 y la distancia crítica del valor K es de 3.557. Y pues aquí tenemos nuestro ejercicio resuelto. Pues aquí tenemos nuestra evidencia del ejercicio, el ejemplo ya resuelto, que acabamos de hacer en nuestro programa Minitab. Pues aquí tenemos lo que es la bibliografía de toda la información que dimos y pues por mi parte es todo. Muchas gracias.